promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Bendiciones a todos, buenas noches, qué precioso poder llegar hasta sus casitas o donde nos estén sintonizando, donde nos van a ver más adelante quizás, donde vayan escuchándonos en el podcast. Nos da una gran alegría poder llegar con ustedes y poder juntarnos a discipularnos, poder sentarnos a discipularnos y poder aprender juntos la palabra del Señor. Gracias a todos los que ya están conectándose, es una bendición bella poder ver que tienen hambre y sed de poder aprender la palabra y que juntos podamos estudiarla. Qué bello poder ver que ahí se siguen conectando. Síganse conectando todos y ustedes compartan el video para que los que quieran recibir esta palabra también la puedan escuchar y puedan ser edificados el día de hoy. Me acompañan hoy en esta preciosa noche mi amada esposa Claudia Pérez y dos siervazos del Señor que tenemos hoy, una bendición bella de tenerlos con nosotros, así que les voy a dejar el tiempo para que se presenten, empezando por ti, amada esposa. Amén. Muy buenas noches, amados. Es un privilegio el poder estar acá nuevamente con ustedes. Este es nuestro último programa del año y es una bendición el poder saludarles nuevamente y tener acá a mis amados como invitados. Hoy va a estar bien bonito, pero les vamos a dejar el tiempo. Amén. Amén. Buenas noches, que Dios les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Aura Yat y es un placer estar aquí. Gracias, pastores, por invitarnos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. De verdad nos sentimos contentos de estar aquí compartiendo con ustedes, pastores. Gracias por la invitación y que Dios se glorifique. Amén. Amén, ¿no? Y gracias a ustedes por aceptar la invitación. Sé que tuvieron que salir bien tempranito de su casa por ese gran tráfico que hay por estas ciudades y gracias por aceptar la invitación. Gracias, pastores Steve y Heidi, por prestarnos a los siervos y que vengan acá hoy y que podamos juntos aprender. Así que gracias de veras, es una bendición bella poder tenerles. Y hoy vamos a estar hablando, se dieron cuenta ustedes en la intro y los que se están conectando ahorita de que vamos a estar hablando lo que es la formación de un profeta y nos vamos a enfocar mucho en una de las esencias o una de las partes fundamentales de la formación de un profeta, que es el servicio. Entonces, pues solo saludamos a todos ahorita porque si empiezo a mencionar nombres, nos va a hacer falta ese tiempito al final, pero ya al final vamos a tratar de irlos mencionando a todos y ahorita saludarlos a todos y entrar de lleno a nuestro discipulado, a nuestro podcast, nuestro video, para que podamos aprender juntos. Así que anotar ahí la formación de un profeta, el servicio, la formación de un profeta, aleluya, anótenlo porque vamos a desgranar, a desmenuzar algunos pasajes lindos acá. Y para ello quisiera que empezáramos en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15, donde habla de Elías y Eliseo, y traemos 3 ejemplos para que podamos darnos cuenta cómo es la formación de un profeta. Y en primer libro de Reyes 19:15 dice: el Hijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y donde queremos partir es en este pasaje donde vemos que Dios manda a Elías a ungir a Eliseo para que le pase la estafeta.
Y ahí es donde vamos a empezar a ver cómo Dios empieza a formar a un profeta y cómo un profeta también está dispuesto a impartir y a desvaciarse en otros para que puedan ser formados, ¿verdad? Así que ese es el versículo con el que queremos empezar hoy y les dejo sobre la mesa ese pasaje para que nos den sus puntos de vista porque sé que hay mucho que podamos aprender en ese pasaje lindo, ¿verdad? Amén. No sé si ya estás listo ahí con tu cuadernito, no sé cómo es que apuntas y queremos también esas aportaciones porque Sí. si tienes alguna pregunta o alguna aportación, bienvenida sea, porque eso nos enriquece a nosotros también acá. Nosotros hoy estamos disfrutando de un cafecito bien delicioso, gracias amados. Y pues como decía el pastor, acá estamos en Primera de Reyes 19:15 y algo que nos da la palabra acá es que acá se cumple lo que dice, ¿verdad? De que por gracia hemos recibido, pero así como por gracia recibimos, así también damos por gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Porque aquí podemos ver de que dice a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Eso, si alguien que realmente no es genuino, si alguien que realmente no tiene un llamado de parte de Dios, podría decir, ¿cómo así que este va a venir a quitarme el lugar? ¿Cómo así que este va a venir a quitarme lo que yo soy? Pero acá miramos de que lo que por gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Y no se trata, algo que nos deja aquí, que nos abre el panorama, es de lo que siempre hablamos, que cuando el Señor llama a alguien, no es un puesto, no es un título, no es quién es mayor, quién es menor, sino que es realmente para poder servirle al cuerpo de Cristo, realmente poder equipar, poder preparar a la amada del Señor. Qué tremendo, amén. Amén. ¿Sabe que a mí me llama la atención en el 16, donde le dice en las negritas ya más profundas, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar? Y fíjense, pastores, que el significado de Eliseo es Dios es la salvación. Wow. Y el significado del nombre de su papá, Safat, es él ha juzgado. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, de que Elías recibe una instrucción de parte de Dios porque él ya había juzgado, él ya había tenido en consideración lo que él quería hacer, tomando en cuenta a Eliseo, porque de él iba a provenir la salvación de Dios, pero iba a usar a este siervo con corazón de siervo, que tenía papá, no lo fue a llamar de así de donde nada más, por ahí está. Exacto. Sino que tenía papá, le especifica que tenía papá y también le especifica que él sería el profeta en su lugar, que él lo tenía que preparar, y Elías accionó, como dice pastora, no se puso celoso, decir, ay, no, yo soy el profeta, sino que fue y obedeció. Amén, claro, buenísimo. Bueno, Sí, Marito. yo pienso que también, pastor, de que no se trata de que me van a quitar el lugar o porque yo soy el único, esto, el otro, no. Dios tiene, pienso yo, de que ya predestinado, ¿verdad? Lo que estábamos hablando hoy, predestinado ya a alguien, ¿verdad? Y si el Señor lo va a levantar, lo va a levantar. Amén. Amén. Qué tremendo cómo es eso, ¿no? Porque él dice que tenía una paternidad bien clara, es decir, tenía una identidad bien clara, tanto Elías como Eliseo, y ese corazón que hay en el ministro de querer desvaciarse en otro y el otro estar dispuesto a ser formado, son dos elementos muy importantes, porque puede ser que muchas veces uno de ministro quiera desarrollar a los demás, pero que los demás no tengan ese corazón para dejarse desarrollar. O no quieran, ¿va, pastor? O no quieran, o viceversa, que los que quieren ser desarrollados tengan en su corazón el anhelo, pero el ministro tenga envidia, no le guste, y porque no entiende o no sé. Yo considero, aquí estamos platicando, ¿no? Que pueden haber ministros que somos predestinados los ministros, pero muchas veces si no somos formados,
no podemos formar a otros, aunque seamos ministros predestinados, ¿verdad? Como en el caso de Saúl, que era un rey, pero él nunca quiso formar a un David, A otro. ¿verdad? Como en el caso de otro, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero en el caso de Elí, que él no quiso desarrollar a sus hijos, enseñándoles y trasladándoles el desarrollo sacerdotal. Entonces se necesitan dos vías y resumiendo, se necesita la paternidad, se necesita el reconocimiento de paternidad, de cobertura, de identidad en uno, ¿verdad? La identidad bien clara. Se necesita un corazón para querer desarrollar a otros y del otro se necesita un corazón para dejarse formar, porque así es como uno empieza a desarrollar lo que Dios le ha dado. ¿Querías decir algo ahí? Sí, yo creo que la identidad que Dios le ha dado a uno como hijo es algo muy importante porque cuando uno tiene una identidad bien clara de que uno es hijo de Dios, creo que es el nivel más alto como lo hemos visto, ¿verdad? Puede ser que tenga un llamado de los 5 ministerios, puede ser de que a lo mejor tal vez no tenga el llamado de cualquiera de los 5 ministerios, tal vez pueda tener dones, pero si en realidad se considera un hijo de Dios, eso es, y esa identidad está bien clara en la persona, yo creo que ahí no hay una falta de como ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué yo le voy a enseñar esto? Si él va a ser mejor. Y puede ser de que en algún momento, ¿verdad? Al momento de que Dios llama a alguien, Dios predestina, en este caso, en esta lectura, como nos muestra la palabra, dice, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, ahí de una vez viene y de una vez le dice, ¿verdad? En tu lugar. Ya no vas a estar tú, va a estar alguien Va a más. ser alguien más. Entonces yo creo que cuando hay esa parte donde a lo mejor tal vez, como decía el pastor, se necesita tanto del lado del ministro como del lado de tal vez un hijo espiritual que reconoce esa cobertura, reconoce esa paternidad. Algo que me llama mucho la atención cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando vamos a la palabra de Dios, es que cuando Dios nos quiere dejar algo a nosotros, que ahora la estudiamos, que ahora caminamos en eso, es de que Él hace énfasis. Si Él quiere mostrarnos la paternidad, Él siempre muestra al Padre y al Hijo. Y entonces acá miramos, ¿verdad? Como decía alguien de ustedes tres, que no fue alguien que fuera llamado que lo fuera a conseguir por allá. No, sino que él llegó al Padre, tenía un Padre, tenía una cobertura a quien acudir, a quien ir y decir, ¿verdad? Entonces hemos visto a través de que hemos estado estudiando la palabra, de que no importa los 5 ministerios, no importa, pero siempre es lindo cuando alguien pueda ser un profeta, pueda ser un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol, pero siempre va a tener una cobertura a quién ir a rendir cuentas, quién va a ser la persona que lo va a formar a través de ese trayecto que va a desarrollar. Claro, definitivamente que es necesario eso, ¿verdad? Y para empezar, entonces diríamos que, o resumir, ¿no? Diríamos que en el primer versículo que estamos leyendo sobre y aplicarlo al tema de la formación de un profeta, entonces serían esos 3 puntos. ¿Les parece? La identidad, el tener padres, el dejarse formar y el ministro que quiere formar a otro, ¿verdad? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en el versículo siguiente, Reyes 19 dice, partiendo de ahí halló a Eliseo, hijo de Safat. Y miren cómo Elías halló a Eliseo. Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Qué tenés ahí, hermano Marito? Mira ese versículo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Eliseo? Sí, yo por lo que miro aquí, pastor, es de que estaba trabajando, estaba ocupado, estaba en lo que tenía en manos, ¿no? Por trabajar.
Y usamos también, podemos usar este lema, o no sé cómo llamarle, pastor, pero Dios llama a gente ocupada. Amén, ¿verdad? amén. Para equipar, para hacer lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tremendo porque a pesar de que ya Dios ya le había puesto el ojo, dice que aparte que estaba trabajando, repetimos eso, venía atrás. No importa la posición a veces también. Wow. ¿verdad? Eso No está importa bueno. la posición, o al frente, al lado, a tu lado derecho, al lado izquierdo, atrás. O sea, si sos escogido, si Dios ya tiene o algo para ti, se va a cumplir. Qué grueso eso, ¿verdad? Qué grueso eso. ¿Cómo se forma alguien entonces? Alguien que está ocupado, alguien que está haciendo una labor. Pero me impacta porque platicando antes de entrar acá, hermana Auri decía también algo. Él estaba sirviendo ¿en dónde, hermana Auri? En su casa. En su casa primero. Estaba sirviendo en su casa. Y muchas veces queremos servir y ser unos grandes ministros, pero ¿cómo está nuestra casa? Ouch. Pero hay algo que le quiero dejar el tiempo, hermana Auri, ahora, porque dice, pasando por ahí Elías, delante de él echó sobre él su manto. Y entonces hay dos tipos de manto aquí que me gustó mucho porque estábamos platicando antes. Si ustedes supieran un poquito detrás de cámaras, pues nos dedicamos un poquito a estudiar juntos y a platicar juntos y nos enriquece mucho para poder venir también a platicar junto con ustedes. Y hermana Auri nos explicaba ahí una perspectiva muy bonita. Sí, y es de que acá en el rojito, si volvemos a leer, dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Pero esta primera vez que Elías le echa el manto es para que le sirva, es para que él vaya y le sirva. Elías ya sabía que él iba a ser su sucesor como profeta, mas sin embargo en esta oportunidad no es como cuando vemos que Elías es arrebatado en el carro de fuego, que cuando él le dice, si me vieres, recibirás lo que había pedido. Wow. Y cuando él lo ve y recibe del manto la doble unción, que nosotros muchas veces hemos hablado y escuchado enseñanzas acerca de eso. Pero allá fue para la unción, para activar ya el ministro, porque se quedaba en vez de él, de Elías. Pero aquí era para servir. Manto de servicio. De servicio. O sea que si querés el manto del profeta, primero te tiene que caer el manto de servidor. Servicio. Tenés que servir. Primero Si no, servir. no sirves. Que es lo que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque muchas Qué veces tremendo. también solo queremos, tal vez venimos predestinados para poder ejercer, si así se puede decir, o desarrollar, ¿verdad? Algún tipo de ministerio. Pero muchas veces porque tal vez ya se nos profetizó. Recuerden que la profecía solo confirma, no es la que guía. Tal vez se nos ha profetizado, ya lo tenemos en nuestro corazón, el ministro ya te echó el ojo, ya dice, no, este trae algo, y tal vez ya se te dijo por ahí, pero no es para que dejes de servir. ¿Qué es un servicio? Servicio es, dígase, limpiar el templo, servir en un área. Hay mucho tipo de servicio, que es lo que muchas veces nos pasa, de que cuando sabemos o de repente ya estamos en el que nos dan la patadita y para afuera, se nos... como que nos elevamos y ya no queremos hacer nada. Y eso es lo que no tiene que pasar en nosotros, sino al contrario, servir con más alegría. Me recuerdo de que, bendito Dios para los hijos espirituales que han salido y están sirviendo en las diferentes iglesias, en las diferentes ciudades. Me recuerdo que una de las cosas que el pastor siempre les ha aconsejado, aprende, vení, métete en el sonido, métete en la danza, métete aquí, los pone en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos, experimentamos eso, de que cuando uno de repente no sabe aquí, cuando uno está comenzando una obra, uno sirve con los niños, uno sirve limpiando allá en la Yarcel, en todo. Y entonces cuando uno ya va con esa escuela que realmente uno ha querido hacerlo,
de veras es bien rico, no solamente el micrófono cuando te dicen, bueno, ya, sino que realmente estar siempre al servicio de todos. Qué bonito realmente el poder servirle a esa iglesia, el poder servirle al Amén, prójimo. amén. Es algo que realmente si uno lo hace, uno se puede deleitar. Y si uno lo ha vivido, amados, ustedes no me van a dejar mentir de que realmente es algo lindo el poder servir. Y como decía hermano Marito, ¿verdad? Cuando a alguien se le llama es porque alguien está ocupado. Alguien que está ocupado realmente va a disfrutar ese llamado, va a disfrutar el poder seguir sirviendo. Y cuando una persona es diligente, se abren puertas. No va a poner excusas, ¿verdad? Porque cuando Dios llama gente, Jesús en la tierra, llamando a los discípulos que llegaron a ser apóstoles, todos estaban ocupados. Y me impresiona porque el Señor le dice a Pedro, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y lo que hace con el profeta es de que él estaba arando la tierra, porque luego iba a ir a sembrar una semilla profética en los corazones, ¿no? Aleluya. Está bueno. Sí, cómo ayuda el que, por ejemplo, el que nosotros tengamos una especie de profesión o algo, después el Señor lo utiliza en lo espiritual. Amén. 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 Tremendo. Sí. Fíjese, pastor, que permítame, me llamaba mucho la atención ahorita en la diapositiva anterior, cuando vemos el lugar de nacimiento de Eliseo. Ajá. Dice que es Abel Meholá. Abel Meholá. Y que quiere decir prado de las danzas o prado de los corros. Wow. Qué Fíjese, lindo eso. y lo que pastora decía, que cuando estamos sirviendo tenemos que hacerlo con alegría. Ujú. Yo creo que nada de esto que está aquí escrito está escrito al azar, sino Exacto. que este es un profeta siervo que lo hacía con alegría. Ujú. ¿De dónde venía? Él venía de la casa de su papá, donde era un prado, donde había lugar para sembrar, como usted dice. Ellos araban la tierra, plantaban, pero si habían danzas y corros, quiere decir ahí que había alabanza, que había adoración. Claro. Y si nosotros permanecemos viendo eso, vamos a servir siempre con gozo. Vamos a permanecer sirviendo, no importa dónde nos pongan, si atrás, adelante. Inclusive las capacidades que aprendemos en lo secular. Claro. Si lo utilizamos ya para la obra del Señor y lo hacemos con gozo, va a ser una gran bendición. Amén. 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 Y qué lindo, Qué tremendo. qué lindo cuando uno le sirve a Dios, poder disfrutar lo que haces. Cuando estamos preparando, por ejemplo, ahorita estamos preparando ya todo para la vigilia, este 31. Por cierto, si no tienes dónde congregarte, un pequeño anuncio. Estamos el día viernes esperando ese glorioso año que el Señor nos tiene preparados para el 2022. Ya estamos preparando todo y qué alegría poder hasta ocuparse uno del más mínimo detalle. Sí. De que esto quede aquí, que le pasamos la pinturita. Qué lindo el poder disfrutar. Cuando tú disfrutas lo que tú haces, es la mejor recompensa que puedes tener para ti mismo. Amén, amén. ¿Quieres agregar algo ahí, hermano Marito? Pastor, agregándolo a lo que estábamos leyendo en 1 Reyes 19, pastor. Ajá. Pienso yo de que definitivamente el llamado ya Dios lo tiene para cada uno, ¿no? Y tocamos los 5 ministerios, ¿verdad? Pero hay que ponerle también la lupa a esto, ¿no? Ajá. Porque si Dios te llama a un ministerio, vamos a llamarle maestro o pastor. Ajá. No se te tiene que olvidar de seguir sirviendo. Exacto. Tienes que ser, o sea, tiene que estar esa esencia. Tiene que estar eso, porque vemos a los profetas, vemos a otras líneas, o vamos, y si miramos un poquito más tentativamente la lectura, pues se ve esto, el que tiene que tener esa esencia, ese condimento, ¿no?, del servicio. Claro. Fíjense que dice la palabra,
Bueno, si quieren resumimos este versículo, ¿no? Porque si querés, entonces si querés el manto que abre el Jordán, tienes que recibir el manto Que para sirve. servir. Amén. Ah, si Amén. quieres el manto de que abre los ríos en dos con milagros, señales y prodigios, Amén. la clave es recibir el manto de servicio. Amén. Ahí lo vamos a dejar ahí en ese, ¿verdad? En ese Amén, versículo. sí. Punto número 2, aleluya. Porque si seguimos platicando, aquí hay tanta ricura, tanta cosa, porque... Solo un versículo. Sí, solo un versículo. Y él tenía la última. ¿Cómo es eso? De que, porque dijiste algo, hermano Marito, Dios llama gente ocupada, no gente capacitada, en el sentido de que Dios, él es experto en arar la tierra, pero él no es experto como un profeta, pero se dejó formar para eso. Entonces Dios llama gente obediente que está dispuesto a dejarse formar. Amén. Porque la excusa de muchos va a ser es que no estoy preparado, pero Dios, si eres obediente, Dios te llama, entonces, y Dios te pone a alguien que te forme, esa es clave, ¿verdad? Aunque tu expertise sea otro. Amén. A eso Dios después lo va a convertir en una herramienta muy importante. Aleluya. Bueno, miren, pues, ¿cuánto va? Bueno, avancemos otro poquito en la formación de un profeta y dejando este versículo que está tan precioso. Luego dice versículo 20 de primer libro de Reyes 19. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aleluya. Así que aquí entra, miren, ahorita les voy a dejar el tiempo, entra una aportación que da muy acertada, Pastor Luisito. Saludos, Pastor Luisito, allá en San Francisco. Dice: un profeta está dispuesto a abandonar todo aquello que te pueda impedir seguir el llamado que se le ha hecho, como Eliseo, que decidió dejar las yuntas de bueyes, que es donde llevamos ahorita, ¿verdad? Por eso lo leo hasta ahorita acá, porque ahí es donde entra esta aportación, está dispuesto a dejarlo todo. Así que les dejo sobre la mesa este pasaje porque está precioso para seguir desmenuzándolo. ¿Quién quiere empezar? Pero Tú, mira, mamá. Dale, sí, dale. Esto es de ahorita. Pero mira algo que miro ahí en el 19-20 es cómo inmediatamente él viene y ya se pone bajo autoridad, porque le dice, entonces dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, o sea, él ya ahí reconoce a Elías, porque otro hubiera sido él, se va y se va a despedir de todos, No le dice nada, y ahí lo pastora, se alcanza. va. Pero Se ahí cayó él su ya manto. mira, él ya mira la autoridad, le dice, aunque aquel le dice, va, ¿y qué te he hecho yo a andar? Yo no te he impedido nada, Sí, pero ajá, en viene otras y versiones así diciendo dice. nada. pero él viene y como ya avisándole, como pidiéndole permiso, voy a ir a despedirme de mi papá, de mi mamá, y pues hace todo lo que tiene ahí, ¿verdad? Y qué bonito cuando hay ese reconocimiento de autoridad. Muchas veces llegamos a un lugar y hay conexiones ahí sí que divinas, ¿verdad? Conexiones Que el divinas. Señor hace y es aquello que inmediatamente hay una autoridad, se mete bajo cobertura y cómo es eso de que se mira ese respaldo del Señor. El carisma, pienso yo, de humildad y de reconocer autoridad. ¿verdad? Amén. Que empieza y le dice: déjame besar a mi padre. Te ruego, le dice, que me dejes. Sí, Juan Auri. Yo veo que aquí, a buen entendedor, pocas palabras, como dice el dicho, Amén. ¿verdad? El Eliseo ocupado. Eliseo ya tenía el concepto de servidor porque él servía en su casa, le estaba trabajando. Eliseo tenía en claro de que no importaba que él no iba hasta el frente, él tenía su identidad, él iba hasta atrás, como decía mi esposo. Pero eso no quita ni pone nada cuando el Señor lo eligió, porque el Señor lo eligió por nombre, ¿va? Y veo también de que Eliseo no se saltó las trancas. Él reconoció lo que el profeta le dijo sin hablarle. Ujú. Le tiró el manto del servicio. Él sabía que lo estaban llamando para ir a servir, pero no se brincó las trancas. No dijo, pues el profeta de Dios me está llamando, ahora me voy. Dejo todo y ahora sí me voy. Reconoció y honró la autoridad de sus papás. De sus papás. Paternidad. Fue a buscar a sus papás y se lo dijo a Elías. Pues Elías dice, como quien dice, parafraseado a mi palabra, ¿no?
yo no te estoy impidiendo nada, tú ve. Y él fue y lo hizo. Él honró a su papá y a su mamá. Y luego vino y honró, cuando vemos en lo rojito en el 21, que él dice que mató los bueyes, coció la carne con el arado y le dio al pueblo para que comiesen. Como decía Pastor cuando platicábamos hace un rato, seguramente él tenía gente a su cargo en el trabajo que él ya desempeñaba. Tampoco los dejó así como que, ahí miren ustedes, yo ya me voy con el Los profeta. indemnizó. Los indemnizó, les enseñó también un paso de honra. Ajá. Les dio servicio. y Sí. se Les sirvió sirvió. bien, Oh, wow. recibió. Entonces, mire, cerró el ciclo completo para luego ir a servir al Orden. profeta Elías. A Un orden. Orden. Amén. ¡Wow! ¡Qué enseñanza esta! Amén. Lindo. Mano, manito, ¿qué más miras ahí? Hombre? Está grueso. Sí, pastor, yo pienso de que el Señor definitivamente pues tenía ya él marcadas la vida de él, ¿verdad? Y pienso yo de que lo más importante, pastor, es que uno tiene que reconocer, y aquí vemos varios puntos, el reconocer pues la paternidad primeramente, el reconocer que decirle lo que mi esposa estaba platicando, no saltarse las situaciones, ¿va? No llevárselas de muy, ¿va? Usemos esta palabra muy rex, ¿va? sino que Porque o sea, él era jefe, él tenía a su él cargo tenía, 12 yuntas de güey. exacto, Dio el porque ejemplo. porque él se hubiera puesto a pensar, decir, bueno, lo que voy a perder acá. Ujú. Pero dice la palabra que, o sea, mató a todos, repartió, dio, o sea, reconoció y bendijo Ujú. y dijo, bueno, Next. ahora vámonos. Ahora lo que viene, va. A lo que viene. Y sí, y me imagino yo que también ha de haber pasado, esto lo asocian mucho con lo de Hernán Cortés, que quemó las naves para no volver, ¿verdad? Pero él quemó las yuntas en sí porque de plano también dijo, bueno, tenía definición. Definido. Si yo no me deshago de Entendió. las... Sí, si no me deshago de las yuntas de bueyes, en el momento que Elías, porque el temperamento de Elías que hacía quemaba a la gente, hermanos, Los degollaba, pastor. y los degollaba. Manda. En el momento que miraba enojado a Elías, Eliseo se hubiera regresado a las yuntas de bueyes. Así como Pedro, que era un pescador, era empresario, se regresó a pescar después que negó a Jesús. Yo me imagino que haber pensado Eliseo, tenía definición. Definido. Determinado. Sí, determinación. Querías agregar algo ahí. Sí, algo que me llama la atención ahí es de que pasa cuando el Señor le hace un llamado a uno está dispuesto, ahí sí que como dice Pablo, yo mismo me desgastaré, yo daré de todo por el todo. Wow. Y es algo que podemos ver acá, ¿verdad? Como dice hermana Auri, hermano Mario y pastor, él indemnizó a todos. O sea, él no solamente agarró camino y me voy porque sé que voy a algo mejor, sé que voy a ir al servicio, viene gloria para mí. Y ahí miren ustedes, no, él honró padre y madre, honró a aquellos que estaban con él. Y eso es algo que cuando Dios le hace un llamado a uno, en el trayecto de ese llamado, de esa formación, uno pasa por muchos, donde muchas veces va siendo formados, aquellos que comenzaron contigo y que estaban ahí, aquellos que a lo mejor te conocieron cuando tal vez ni siquiera pensabas en eso, ¿verdad? Pero aún así, estaban ahí. Entonces, una de las cosas que yo miro acá es de que ahí sí que alguien que está llamado para un ministerio es de que va a dar todo, lo pone al servicio de Dios y eso uno lo aprende cuando uno va desarrollándose, cuando hay un llamado verdaderamente de parte del Señor, uno sabe que uno pone todo. Y si en algún momento hay una escasez, en algún momento hay un tiempo difícil, uno sabe, aquel que está definido, sabe que en ese momento no hay, pero Dios proveerá. Amén. Y es algo que podemos ver acá,
que él no dijo, ok, yo voy a dejar esto por si, no, sino él honró padre y madre, Amén, él amén. honró a los que estaban con él y bueno, vámonos, ahora sí, vámonos Amén. a servir. Sí, porque dice, después se levantó. Amén. A mí lo que me llama la atención acá es de que uno va a llevar a las personas en el ritmo que ellos quieren ir, ¿verdad? Por ejemplo, Eliseo dijo, voy a ir a hacer esto, y luego se levantó y vino a servir dice que se levantó y fue a servir a Elías. O sea, en el momento de que él decide, bueno, ya hice esto y ahora empiezo a servir, vemos de que hay una aceleración en él de formación, ¿verdad? Y uno no puede exigir o no puede llevar más allá a alguien si no está dispuesto a ir en ese mismo ritmo. Entonces muchas veces es un poquito difícil de querer ir en el mismo ritmo del ministro si no está dispuesto uno a ir en ese ritmo. Y es difícil. Ir en el ritmo que iba Elías, oh my God. Incluso cuando le dice, si tú me vives cuando yo me voy, te doy la doble porción de mi espíritu. Y Eliseo no lo dejó por nada. De Betel a Jericó, de Jericó y hasta que llegaron al Jordán y arrancó. Entonces, para formar a alguien que de verdad quiere dejarse formar, va a tener que estar dispuesto a ir al ritmo que va el ministro para que sea desarrollado. Fíjese, pastor, que ahorita estoy mirando de que la palabra, cuando él le dice, déjame, te ruego que me dejes ir, que me dejes besar a mi padre y a mi madre. En el hebreo es la palabra nasak, que quiere, una de sus definiciones, dice armar, dejar equipados. Wow, ese significa el beso. El beso, aquí la palabra que él utiliza aquí. Sí. Entonces, lo que usted dice ahorita, que cuando él va, ese espíritu que él ya tenía de servicio, es el que lo pone en esa posición de que cuando él le servía a Elías, aunque Elías tuviera sus días de lunes, de pronto, perdón, Elías, pero así dice. Entonces él no se echó para atrás, sino porque él ya desde su casa vemos de que él no dejó a su papá y a su mamá nada más hay que Dios los ampare, sino que se aseguró de dejarlos equipados, porque él iba a ir a servir con todo, Sí, pues. pero los dejó bien seguritos. Por eso cuando yo veo que por eso él tenía esa misma manera aguerrida de servir a Elías, no te dejo. Yo decidí servirte, yo decidí seguirte, y yo entiendo, y no te dejo. Vaya aquí, ahí va él, vaya, ahí va él. Tenía ese sentido de responsabilidad bien desarrollado. Wow, qué tremendo. Bueno, Marito. Sí, yo pienso que también entraría esto, pastores, él estaba determinado. Yo usaría más esa palabra, es más certera. Alguien que deja todo por algo más grande, ¿verdad? Y definitivamente, ¿verdad? Lo que Dios le da a Eliseo en el trayecto. Yo miro una clave aquí fundamental. ¿Quién eligió a Eliseo? ¿Elías o Dios? Dios. Entonces Dios ya había llamado a Eliseo. Ya le había echado el ojo. Ya le había echado el ojo y ya le había hecho el llamado. Él solo estaba esperando el tiempo. Sí, porque si no hubiera Era seguido entendido en los tiempos. Exacto. Y no hubiera seguido de la forma que siguió a Elías. el ritmo. Y al ritmo, la presión. Porque cuando llega Elías y le tira el manto, entonces Ya estaba listo. Exacto, ya estaba listo. Y así hay muchas veces gente está esperando el momento porque está entendido en los tiempos, sabe que Dios ya le hizo un llamado. Es que eso no se puede, ¿cómo les explico? No se puede explicar. Es adentro, uno tiene esa convicción de parte del Espíritu en uno. Y entonces por eso es de que Dios le dice a Elías, ve y unge a Eliseo como profeta en lugar tuyo. O sea, Eliseo ya solo estaba listo para que pasara el camión y se subiera. Amén, sí, amén. Eso hace que pueda aguantar ese ritmo. Eso hace que sea determinado. Eso hace que él esté dispuesto a dejarlo todo y está dispuesto a lo que venga. Compromiso. A El nivel sí. de compromiso que tenía era, ahí sí que el 100%, ¿verdad? Él estaba dispuesto. Pregunto, ¿querías agregar algo? Dale. Sí, no, yo quería agregar esto, pastor, de que, por ejemplo, él sabía el calibre de Elías. Sí. Y si él estaba anhelando aún más, yo pienso de que él diría, no, yo me las voy a... O sea, yo voy a llegar un poquito más. Claro, definitivamente va. Dios ahí sí que obrando en la vida también de Eliseo, ¿va? Y sujetándose
a lo que Dios ya le había marcado la vida, ¿no? Pero, o sea, tremendo, pastor, porque de eso, o sea, de esperar y de ver ese calibre para mostrarse en su momento, ¿va? Que ya Eliseo iba a hacer la función de que lo que a Dios ya le había llamado es sorprendente. Ahora la pregunta que les quiero tirar al aire. Dios le dijo a Elías, ve y unge a Eliseo por profeta en lugar tuyo. ¿En qué momento lo ungió? Hasta cuando fue arrebatado, pienso yo, pastor. Pero ¿verdad que la Biblia no menciona de que lo ungió con aceite, como cuando van y ungen a David? ¿En qué momento fue ungido? Porque muchas veces la unción no es precisamente que te echen aceite en la cabeza, que es válido, está en la Biblia. Claro, Que sí. no me vayan a malinterpretar, porque yo lo he hecho. Sí, es bíblico, pero en sí, ¿qué es la unción? Más que te unjo ahora como un profeta en lugar mío. ¿Cuál es en sí la unción? Es la forma. ¿Tienes que decir, responder? Yo creo que es la habilitación Exacto. que le das. Por ejemplo, Exacto. si él, ¿verdad? Ya estaba dispuesto, ya era un servidor, y vino y Eliseo, Elías llegó, perdón, y él sabía que él iba a servir, él iba con él. Creo que es la habilitación que en ese momento recibió cuando él fue ungido. Exacto, la habilitación, la formación, lo iba él ungiendo y habilitando para luego hacer lo que Elías ya no iba a hacer porque iba a ser arrebatado. Entonces, esa es la unción. Cuando te dejas formar, Dios te está habilitando para hacer las cosas. Entonces muchas veces tal vez la unción no va a ser con una redoma de aceite como lo hicieron con Saúl, o con un cuerno lleno de aceite como Samuel lo hizo con David. Pero la formación es donde Dios te está habilitando, como tú dices, para que hagas y desarrolles el llamado que Dios tiene para tu vida. Y ahí estás siendo ungido. Es algo sorprendente. Y lo que me impresiona ya para ir en lo último del versículo es donde dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía. No le dijo, bueno, aquí llegó el profeta Eliseo. Ajá. No, dice que se levantó a servirle. Exacto. O sea, él sabía cuál iba a ser su formación, su proceso, para poder un día tener la doble porción del espíritu que tenía Elías. Y que también se mandó, dame la doble porción de tu espíritu, le dice. Es que bien que le aguantó. Le aguantó duro. Es algo bien tremendo. Entonces, ahí podemos darnos cuenta cómo se forma un profeta y un ministro, si lo queremos generalizar. Los ministros, cómo son formados los ministros. Pero como estamos en una escuela profética y estamos hablando ahorita pues del profeta, ¿verdad? Pero para que también no lo vayan a malinterpretar, ¿cómo somos formados? Sirviendo. Y lo que decía hermano Marito, nunca dejemos de servir. Si Jesús, que es Cristo, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y dice, yo no vine a ser servido sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y él siempre estuvo sirviendo. Esa es la clave, se inicia sirviendo y se termina dando cuentas delante del Señor como buen siervo fiel. Amén. Amén. Como Amén. siervo. Como siervo. Santo Sí. Dios, aleluya. Aleluya. Sí, y fíjense que aquí yo me emocioné, porque entonces este pasaje de Segunda de Reyes 3:11 que van a ver en su pantalla, dice que Eliseo era conocido como el que le servía a Elías. Porque dice más Josafat, el rey Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que sirve a Elías. ¿Cómo es que reconocen a Eliseo? Por su servicio a Elías. Wow. Dele. Y aquí vuelve a aparecer el papá de Eliseo. Ajá. El hijo de Safat. Hijo de Safat. Él conoce de honra, él conoce de servicio, él conoce de responsabilidad. Y así como le sirvió a su papá, le sirvió con todo a Elías. Entonces, yo me imagino de que la fama, como nos decía usted antes de empezar, que él se creó más que por ser llamado el profeta de Dios, era el que servía, el siervo, Wow. el que servía. Y qué bonito que se nos remarque eso en este versículo, porque como decía mi esposo hace un momento, no importa qué
ministerio el Señor llame a una persona a desarrollar y que el Señor lo capacita a través de los ministros que lo cubren y que las dos vías tengan que estar en la misma página. El ministro querer desarrollar al otro y el otro querer dejarse desarrollar, sino que no se nos pierda el horizonte de que es el servicio el que realmente importa. Como decía usted, que vamos a ser conocidos por siervos, como siervos de Dios, porque inclusive el Señor Jesús es el que nos vino a enseñar una manera tan ejemplificada el servicio. Él se desprendió de su deidad para venir a servir el propósito para la salvación de todos. Y en este contexto de profeta, yo creo que si el Señor nos hace un llamado a la persona que le hace el llamado al ministerio profético, tiene que tener los pies bien sobre la tierra, que primero su llamado es a servir. Sí. De segundo es a servir y tercero es a servir. Sí, tremendo eso. Amén. Sí, de hecho, bueno, leyendo el versículo también, pastor, estaba viendo yo de que uno marca el servicio. Yo me acuerdo re bien de que a mí muchos me inspiraron a cómo servían, a cómo hacían las cosas. Y eso lo apasiona a uno, eso le inyecta a uno también. O sea, si verdaderamente un hijo de Dios, así como lo que estamos leyendo en esta historia de Eliseo, ahí sí que le vieron rapidito, ahí sí que le pegaron el ojo y dijeron, no, si le ha servido a Elías, o sea, aquí está. Claro. Entonces, sabían de que él era un buen servidor. O sea, a pesar de qué sé yo, muchas cosas que él tal vez en su mente, en su corazón, pero él estaba ahí sí que al frente, ¿no? Dijo, estoy decidido a lo que venga, ¿va? Para lograr alcanzar el propósito por el cual pues está sirviendo al Señor, ¿verdad? Eso me impacta también, pastor. Qué tremendo, ¿verdad? Pastor, ¿quieres agregar algo ahí? Yo creo que una de las cosas que, como vuelvo y le repito, uno no debe de olvidarse, sino para poder seguir creciendo uno, ahí sí que en la misericordia del Señor es el servicio. El servicio. Si realmente quieres seguir creciendo, siempre, como mencionaba hermana Auri, el ejemplo más grande que tenemos es del Señor Jesús. Él vino y nos vino a servir, y literalmente lo dice la palabra, ¿verdad? Que Él no vino a ser servido, sino a servirnos, siendo Él quien era. Yo creo que si Él nos da ese ejemplo, lo miramos, como vuelvo y le repito, si en la palabra deja escrito todas esas clases de enseñanza, de palabra, es porque realmente eso es para nosotros, eso es para este tiempo, para que nosotros, exacto, para edificar el cuerpo de Cristo y para que nosotros que somos sus hijos, que llevamos el ADN de Él, como también ese reconocimiento, así como el hijo de, ¿verdad? Que también puedan decir, ese tiene algo diferente, ese es hijo de Dios, hay algo en él, porque miren, no, y eso no es solamente de una manera en la iglesia, con tu hermano, con tu prójimo, no, es en todas partes, en tu trabajo secular, en tu casa, miramos acá de que enfatiza mucho en casa, ¿verdad? Entonces, no podemos servir afuera y hacernos un queso en la iglesia, pero si realmente en nuestra casa no queremos hacer nada, tenemos que ser primeramente en nuestra casa, nosotros mismos, porque muchas veces si nosotros servimos, nosotros mismos nos servimos a nosotros también, vamos a poder, como decía hermano Marito, a través de ese servicio vamos a poder inyectar a muchos, vamos a poder, como decir, yo quiero algo bonito, yo quiero eso también, ¿verdad? Sí. Es bien algo muy, aparentemente muy sencillo, pero es algo
tan tremendo que a lo mejor tal vez no lo habíamos visto antes así, pero para poder ahí sí que desarrollar un ministerio, un llamado ministerial, debemos de realmente llevar ese servicio dentro de nosotros. Es clave, eso es parte fundamental y es uno de los ingredientes, si podemos llamarlo así, porque hay más, pero ese es fundamental. Ahora, quisiera leer un poquito rápido las aportaciones porque, miren, pues dice hermana Kenia, no hay nada más importante y que al Padre le agrade es un servidor, sin esperar que le den títulos, porque Él mismo nos dejó el ejemplo de servir. Es que la posición más grande es ser hijo de Dios. O sea, el ser hijo de Dios es lo más grande que podemos tener y por eso el Señor le da una parábola y dice que mandó a sus hijos a servir. Ajá. ¿Cuál es la clave de un hijo? Que sirve Que a su sirve. padre. Dice que los mandó a la viña. ¿Sí se recuerda? Sí. Entonces los hijos sirven. Eso es clave. O sea, el que te digan siervo no quiere decir que dejaste de ser hijo, sino es tu sello. El hijo es un servidor. Amén. Gracias, hermana Kenia. Hermano David Estrada dice, trabajando y conectado. Aleluya. Bendiciones, amados. Saludos, mis hermanos Mario Augusto Yat y hermana Auri Yat, dice hermano David. Hermana Jacqueline, amén. Mi hermana Betty Laguna dice, cuando uno llega a entender a quién le sirve, no hay cansancio, se hace con gozo, alegría, Amén. paz. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando se ciñó la toalla? Amén. Hermana Yacia Manzanares dice, bendiciones para cada uno, servir es un privilegio, servimos con gozo por lo que Él ya nos ha dado. Amén. Exacto, o sea, la posición más grande es ser hijo, el privilegio más grande es adorar. Y no puede uno dejar de servir por agradecimiento, por gratitud, porque entendió. Aleluya. Hermano Gerson López, bendiciones, hermano Gerson, dice, como Moisés formó a Josué. Y nos da el otro ejemplo ahí que si nos empezamos a meter con, ahora como Moisés formó a Josué, es otra. Y Moisés era un profeta. Ahora dice hermano, Pastor Luisito, en la formación nos toca despojarnos, ser desafiados a aprender como Eliseo al ser desafiado como Eliseo, al ser desafiado a desprendernos de todo aquello que nos pueda hacer regresar a nuestra vieja vida, como Pedro que después de negar a Jesús, ¿verdad? Amén. Dice, aquí también hay otra aportación, déjenme que la busque. Mi hermana Rosa Reyes dice, ¿y qué pasa? Esta creo que es pregunta, ¿ok? Ahí les va. ¿Y qué pasa o qué significa que el profeta de casa o el pastor le ministra a una persona que se mueva en lo profético? ¿Entendieron la pregunta? No. ¿Y qué pasa o qué significa que el profeta de casa o el pastor le ministra a una persona que se mueva en lo profético? No, me imagino yo que cómo se puede impartir lo profético si los profetas son predestinados. ¿Cómo puede un profeta decir que se mueve en lo profético? ¿Alguien? ¿Algo así? ¿Sí? ¿Le entienden? Algo así. Pero me imagino yo, no, es que hay unción profética, hay don de profecía y el ministerio de profeta. Y el don de profecía definitivamente que se activa. Dicen, incluso Pablo dice, anhelo ir con ustedes para impartirles un don. Los ministros son usados para, el Espíritu los da, Exacto. pero utiliza a los Sí. ministros para activarlos, ¿no? Yo pienso de que quizás una manera de darle una respuesta a la hermana Rosita Ujú. es decirle que los ministros o los profetas de casa deben y tienen todo el tiempo que ser guiados por el Espíritu Santo Amén. para poder decirle a alguien más que fluya. Claro. Porque seguramente ya el Espíritu le dio, como decía Pastora, uno sabe cuando otra persona lo trae de parte de Dios. Entonces, como en este caso el Señor le dijo a Elías, ve y unge a Eliseo, entonces podremos decir que en nuestro entorno el Señor puede hablarle al profeta de casa para que de esa misma manera empiece a levantar a aquellos a los que Él le va guiando. Ujú. Porque no creo que se le pueda decir eso a todos. ¿verdad? Exacto, tiene que ser bajo la unción del Espíritu y no precisamente que le va a ir a decir, pues eres una profeta o un profeta, sino que se activan los dones. Sí, Los porque dones, como ¿verdad? dice Pablo en la Escritura, pastor y pastora, no todos son maestros, no todos sanan, no todos hacen sanidades, no todos esto, pues no todos son Profetas. profetas o dan profecía. Dice Pastor Luisito, al igual que Jesús, nadie derramó un aceite literal sobre él.
Solo dice él mismo, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es cierto, ¿no? Que el Señor lo ungió, pero no vemos que alguien derramó aceite sobre Cristo. Y él se llama Cristo, que significa el ungido, ¿verdad? Pastor, y quisiera aportarle a lo que el Pastor Luis dice, porque una de las maneras de ver la palabra unción, a la que usted decía, cómo es que fue ungido él, es de que se da a entender de que es algo que es pintado, algo que es un óleo, que se usó algo con aceite, una esencia especial para colocarla sobre alguien, ya sea que dejó una pintura impregnada o un aroma impregnado. Ese es, y como el Señor fue ungido por el Espíritu Santo, fue totalmente impregnado por el Espíritu Santo. Entonces yo pienso que Elías impregnó en Eliseo de eso que tenía él. Claro. Yo creo que también acá el Señor nos muestra que Él no es un Dios cuadrado. Todo tiene que ser igual. Todo tiene que ser así, todo, sino nos da a conocer las diferentes Qué formas. buen punto ese también. ¿Verdad? De cómo Él hacía las cosas, cómo Él hacía que sucediera esto, para que ahora en nuestros tiempos también podamos disfrutar de esos de repente del Señor, ¿verdad? Porque hemos visto esos de repentes. Cuando viene una unción, ahí sí, bueno, ahorita estamos hablando de profetas, ¿verdad? Estamos en escuela profética y cuando viene una unción profética, el Señor hace como Él quiere. Él lo hace en el momento que Él quiere y no es de que ya se dice una fecha, esto va a pasar, sino que la manera en que el Espíritu se mueve a hacerlo. Soberano. Es Hace como quiere. amén. Es como los milagros de Jesús, ¿verdad? No repitió un milagro igual. A uno le dio la vista escupiendo, a otros los mandó con el sacerdote para sanar de lepra, a otros dio gracias y multiplicó. Y se movía de una manera bien preciosa. Entonces, gracias por esa aportación también. Sí, creativo y nunca hizo algo. creativo. Hermana Karen Espinosa dice, nuestro primer ministerio comienza en casa. Familia Cano, ¿cierto? Jesús se despojó de todo humillándose a la condición de hombre, vino a servir, no a ser servido. El poder servirte, papito, es un honor. Mi hermano Dan Nava dice que se haga su voluntad y no la mía. Mi hermano Boris dice, seguimos el mejor ejemplo de Jesús que dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Mi hermana Betty Laguna dice, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús, pero como un gran ejemplo también para mí son nuestros padres espirituales. Aleluya. Ok, vamos a dejar hasta ahí las preguntas, aportaciones, porque ya se nos fue 8:28. Tenías razón que teníamos 3 ejemplos porque queríamos extendernos con esto, pero no vamos corriendo, es para poder aprender juntos. Y el ejemplo de hoy pues es Elías y Eliseo, y lo vamos a dejar ahí. Pero para concluir, para terminar, ¿cómo resumirían ustedes entonces los pasajes que leímos? Ya dando un resumen general, los 4, que es cómo funciona la formación de un profeta. ¿Cuál es la forma de formar un profeta? Empecemos por hermano Marito, aleluya. Yo pienso, pastor, de que como lo que leímos en el último capítulo de Segunda de Reyes, tiene que ver bastante con honra también hacia el Padre. El servicio tiene que ser así, o sea, tiene que uno honrar. Ahora bien, apliquémoslo en la iglesia, ¿no? Hay que honrar a los padres espirituales. Aún en el servicio, sí. Claro. Yo aportaría eso, pastor. Hay un versículo que ya leímos, que me voy a atrever a decirlo porque es discipulado. Y es el mismo, solo que en otras versiones. Y aquí dice, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Pero hay una versión que dice, ahí está Eliseo, el que vertía agua en las manos de Elías. Imagínate qué es lo que hacía. ¿Cuál era el servicio de Eliseo? Cargaron su tambo de agua y grabarle las manos a Elías. Wow. Está en otras versiones, búsquenlo porque es un discipulado, pero vale la pena mencionar lo que vos decías, es parte de, cuando nosotros le servimos a los demás, pues están siendo formados en nuestro corazón, y por eso podemos aguantar después. ¿Cómo puede aguantar Eliseo la doble unción de Elías si no camina sirviendo de esa forma? Y terminando, pastor, no dejar de servir, no dejar de servir porque... Sabemos que en el transcurso del servicio hacia Dios o hacia la casa donde nos han
el Señor nos ha puesto, viene lo que ya Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Pero la clave es no dejar de servir. Claro. Amén. Hermana Auri. Está difícil lo que me pide, pastor. Pero en sí es número 1, pudiera yo decir enumerando. Es Dios el que hace el llamado. Amén. Para empezar Desde ahí. es Dios el que hace el llamado. Es Dios el que da las instrucciones a sus siervos, los profetas, los ministros, acerca de a quienes Dios quiere levantar también. Exacto. Número 3, como decía mi esposo, el servicio es la plataforma. Si el Señor nos encuentra trabajando, sirviendo, ahí donde estemos sirviendo, no importa si es hasta atrás, hermanos, no importa si va de último, en la línea, el Señor ya tiene un propósito y si lo encuentra a uno sirviendo, Él lo va a llamar y lo va a preparar a través de sus siervos, a través de nuestros ministros. Número 4, que creo que es muy importante a remarcar acá, es de que en el proceso, el orgullo, vamos a ser probados en nuestro orgullo. Elías dice que se le despertó un celo por Dios, mas no dice que era celo ministerial, porque vemos que él capacita a Eliseo después. Pero eso tiene que ver con el orgullo, el corazón de siervo, el corazón que a Dios le agrada, en este caso para levantar a un profeta en el contexto de la clase, es humildad, responsabilidad, servicio. Amén. Eso es lo que a mí me ministra esta Qué buenísimo también. Pastor, ¿cómo cerrarías entonces la formación de un profeta? Amén. Quiero poner algo ahí bien. Yo puedo ver acá también de Elías, que él, aún siendo ya un profeta desarrollado, que ya Dios vino a él y le dijo, prepara a Eliseo porque él va a quedar en tu lugar. Aún él ya siendo un profeta mayor, digámoslo así, él tampoco se salta las trancas y no es él el que va directamente a Eliseo, sino que va a su padre. Entonces, eso es algo muy importante que podemos ver O acá. sea, Eliseo fue a su papá antes. Ajá. Y después fue con Elías. Ajá. Qué precioso. Es algo que muchas veces creemos de que porque ya el Señor en su misericordia nos llama para un ministerio, estamos predestinados o estamos desarrollando un ministerio profético, ya somos los que decimos qué hacer o yo quiero hacerlo así. No, amado, no te equivoques, porque por eso es que tienes una cobertura. Y si quieres realmente seguir, que el Señor te siga desarrollando y caminando de una forma derecha, debes dejar que esa cobertura nunca se quite de ti, sino no querer estar tú aquí, sino siempre cubierto. Eso me Te ministró mucho. Sí. Y es que fíjate que cómo es eso, porque él le dice, voy a ir a despedirme de mi padre, pero cuando Elías se va al cielo le dice padre. O sea, él tiene bien clara la paternidad de una manera sorprendente, que eso es lo que lo hace a él ser habilitado para ejecutar poder diferente recibir ministerio y recibir la doble unción. la doble porción del espíritu Ajá. de La Elías. doble porción. Del espíritu. Sí. Entonces, como en su boca siempre estaba eso, porque la paternidad es muy atacada por los que se enseñorean de la gente, porque piensan de que yo soy tu padre espiritual. No, Sí, no. sí, sí. Yo voy a darte de alimentar. Es un padre espiritual. Te voy a formar, te voy a dar el alimento, te voy a cuidar. Que es lo que hacía Elías con Eliseo. Entonces, también es bien necesario que platiquemos un día de estos, en este discipulado, la paternidad espiritual, que no es solo decirle padre a alguien. Y también hablar de padre biológico, padre del alma, el padre de los espíritus, que es Dios, pero bueno, no es el tema y ahorita ya nos vimos. Amén. Entonces, para mí es eso. Y como decía hermana Auri, ¿verdad? Alguien que va a ser llamado, va a ser predestinado, es predestinado de parte de Dios. No es alguien que llega y te dice, no, es de parte de Dios que ya está predestinado
para dicho ministerio. Amén. Lo otro es, yo miro ahí el compromiso muy arraigado, Muy la fuerte. honra, la decisión, la identidad que tiene, ¿verdad? Lo tiene muy firme. Y el servicio, ¿verdad? Que el servicio es algo que nunca debemos de olvidar, aunque así te digan o que funjas ahí en un llamado ministerial, nunca deje de servir, porque sirviendo es la mejor manera que vas a poder aprender para seguir desarrollando y llevando ese ministerio, ese compromiso que Dios ha entregado en tus manos. Wow, bueno, pues ahí está un resumen para que podamos anotar todos esos puntos bien importantes que estuvimos analizando hoy. Y si hubiéramos seguido viendo lo de Elías, olvídense, esto es para largo porque podríamos ir viendo todo el proceso hasta que Elías se va. Pero qué bello poder aprender. La formación de un profeta es muy importante, así que anótenlo y vamos a seguir platicando de esto porque hay muchísimo que hablar. Si empezamos a ver cómo, decía hermano Gerson, Moisés formó a Josué, cómo Pablo a Timoteo, como David a los valientes, olvídense, pero qué lindo poder saber de que la formación de un profeta inicia, si lo podemos decir así, sirviendo. Sirviendo, definitivamente. La clave va a pasar. La clave. Y sin saltarnos todos los puntos que dijeron. El llamado lo hace Dios, la identidad, etcétera. Pero vuelvo a redundar en todo, ¿verdad? Así que anótenlo, por favor. Quiero invitarlos a todos. Ahí van a aparecer los anuncios con ustedes. El día miércoles tenemos, mañana, aquí en casa, Pan, Mosto y Aceite Pamdel, tenemos doctrina básica, doctrina avanzada y tenemos intercesión a las 7 de la noche. Los esperamos a todos. El día viernes tenemos nuestra vigilia para proclamar una temporada que viene el año 2022, así que no se van a quedar allá en San Francisco. Bueno. Amén. Allá en San Francisco van a tener vigilia también porque somos un mismo cuerpo. Acá vamos a estar en vigilia, vamos a estar anunciando ese año de remisión, que allá les dije el año. Aleluya. Y el domingo, la primer Santa Cena del año. Amén. Domingo 2 Gloria de enero, vamos a tener la primer Santa Cena del año. Aleluya. Y qué lindo, espero que no vayan a perderse nada en el nombre del Señor. Así que bueno, se nos fue el tiempo, mis amados, 8 minutos nos pasaron, solo 8 minutos. Solo 8 minutos. Aleluya, gracias a todos por estar ahí conectaditos, les bendecimos, los amamos y compartan este video y esperen, ya va a estar en YouTube en unos minutos, ya va a estar el podcast más adelantito para que podamos tener de todas las formas, de todas las maneras, colores y sabores. Aleluya. Nos despedimos, hermano Marito, te despides. Sí, muchísimas gracias, pastora. Fue un gusto, un placer compartir la palabra aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Amén. Igual manera, muchísimas gracias. Ha sido una gran bendición. Nos hemos edificado de una gran manera. Muchas gracias. Aleluya. Muchas gracias. Janita, gracias. Janita. Gracias, Janita. Amados, gracias por estar acá. Gracias. De veras fue muy bonito. Y a usted que está en casita, muchas gracias por haberse tomado el tiempo para poder estar ahí escuchando la palabra y seguir edificándonos todos juntos. Que el Señor les bendiga y les amamos mucho y les invitamos para el próximo martes a las 7:30, ¿verdad? No se quiere despedir uno, es que esto se pone bien bueno, de veras. Cada vez que, así como tengo esa sensación de venir al culto, cada vez que Amén. hay culto, es así el discipulado cada martes. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros nos lo disfrutamos. Gracias, amados, por aceptar la invitación. Gracias de veras, por el nos cafecito. gozamos mucho. Gracias por el cafecito. Nos vamos porque si no, seguimos platicando. Amén. Bendiciones, hasta la próxima. Bendiciones. ¡A servir!